25 a la 1 de la tarde va a anunciar que reduce su tasa de interés de 7,75 a 7,50%. Es importante recordar que hace un año estaba en 11,25 y bueno, pues ha reducido de manera continua su tasa de interés durante sus reuniones de política monetaria y muy probablemente seguirá por ese mismo camino hasta llevarla, mi estimación es a 7% a finales de este año y 6% a finales de 2026. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos y gracias a la doctora Erika Adán, este space se convierte en un podcast que publicamos en Apple Podcast y en Spotify. Aquí en X estoy como Carlos López Jones para cualquier comentario. Y bueno, pues es importante entender qué es esto de la política monetaria, cómo nos afecta, quiénes ganan, quiénes pierden y por qué Banco de México está actuando de esta forma. Lo primero que debemos de decir es que Banco de México se supone que desde 1994 es un órgano autónomo e independiente del Estado de México. ¿Qué significa esto? Pues que no debería de recibir órdenes de la Presidencia de la República ni de la Secretaría de Hacienda y que de acuerdo con la Constitución tiene un mandato único, que es el control de precios. Esto es la inflación, tratar de que el incremento sostenido de precios de bienes y servicios en México ronde alrededor de 3%, es la meta multianual que tiene Banco de México. Es una meta que está por encima, por ejemplo, de la que tiene Estados Unidos, que es 2%, de la que tiene Europa, que también es 2%. México tiene una meta multianual de 3% y bueno, pues hay un tema de holgura, podría ser desde 2 hasta 4%, ya exagerando el punto, pero la meta es 3%. Entonces, cualquier nivel que se mantenga 2, 3 meses por encima de 3,5% de la inflación debería prender alarmas en Banco de México. La inflación es una canasta de bienes de consumo de cierta parte de la población. Está pensada en personas que ganan entre 8,000 y 15,000 pesos al mes. Tiene una cierta sobreponderación. Lo que hace, cómo se construye esta canasta de consumo es que el INEGI nos dice los deciles de la población, divide a la población en 10, le pregunta cuánto gastas en frutas y verduras, cuánto gastas en comida, cuánto gastas en renta, en frutas y verduras, que es en lo que más gastas. Y bueno, pues en el caso de nuestra inflación está un poquito sobreponderada en aspectos como tortillas, como cebolla, como jitomate, como chile serrano, como pollo, y le da un mayor peso a estos productos, a estos bienes y servicios, a estos bienes que a otros bienes y servicios dentro de la economía. Y cada 15 días el mismo INEGI nos dice cuánto crece la inflación. Como ustedes saben, bueno, pues el jitomate, frutas y verduras son muy volátiles. ¿Qué es muy volátiles? Bueno, pues hoy voy al mercado y el jitomate está en 30 pesos y mañana regreso y está en 45 pesos, pues eso significaría un aumento de 50%. Y pasado mañana regreso y entonces ya bajó a 30 pesos y eso significaría pues una disminución de 33%. Entonces, esa es inflación general, la que incluye a todos los bienes y servicios, y hay una inflación que le llamamos subyacente, que no incluye en su conteo frutas, verduras, pecuarios y energía, porque pues, también la gasolina sube y baja de precio un poco. Entonces, esos no están dentro de la inflación subyacente. ¿Qué queda en la inflación subyacente? Pues queda todo lo que tiene que ver con salud, con autos, con cómputo, cuyos precios son mucho más, menos volátiles. Por ejemplo, todos los alimentos procesados, los refrescos no suben y bajan de precio todos los días, subirán 1 o 2 veces al año. Los cigarrillos, los medicamentos, el precio de las llantas, el precio de los autos mismos, de una laptop, de una computadora, de un celular. Y esos son los precios que van revisando el INEGI cada 15 días. Y bueno, esa inflación subyacente, que es menos volátil, nos dice cuál es la tendencia de la inflación. Y esa inflación se ubica en este momento alrededor de 4,2%. Está muy lejos del 3%. Y también nos dice que la del sector servicios está súper alta, está por encima de 5% y lleva ahí un buen rato. No se están acercando en ninguna de las dos a 3%.
Y en mi opinión, pues Banco de México no debería de bajar su tasa de referencia de 7.75, mandándole un mensaje al gobierno de que se tiene que poner las pilas, de que no está bien que ande subiendo 12% el salario mínimo cada año y que hay que trabajar para reducir, para ver cómo le hacemos para que los precios no suban tanto. Pero bueno, pues Banco de México está haciendo lo que el gobierno, el Poder Ejecutivo le está pidiendo, que es reduce la tasa, por favor, lo más rápido que puedas. Y esto tiene varias razones. La primera es, pues, reducir el costo de la deuda del gobierno. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno debe 20 billones de pesos, 20 millones de pesos, de los cuales más o menos 15 billones están emitidos en pesos. Entonces, el costo financiero se va a ir reduciendo conforme se reduzca la tasa de interés. Y la otra razón por la que el Poder Ejecutivo le pide al Banco Central que baje su tasa de interés, pues es igual que en Estados Unidos, como Trump le pide a la Fed. Lo hacen para promover el crecimiento económico. Cuando yo recibo por cada millón de pesos del banco, cuando la tasa estaba en 11.25, yo recibo 10,000 pesos mensuales, digo, pues, como para qué me arriesgo ese millón de pesos allí, está muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya no recibo esos 10,000 pesos, sino que solamente a finales del próximo año voy a estar recibiendo 5,000 pesos menos lo que me van a retener? Pues entonces ya la cosa está así como de, oye, pues ya no estamos recibiendo tanto dinero de intereses, yo creo que es mejor sacar ese dinero, comprar un auto y ponerlo de Uber, comprar un puesto de tacos y poner un puesto de tacos en las noches, a ver qué se nos ocurre para mover ese dinero, ¿no? Y entonces, bueno, pues el objetivo del banco y de, sobre todo del Poder Ejecutivo es que la gente saque su dinero del banco, se ponga a invertir en diversas cosas y con eso se empiece a mover un poco más la economía que está estancada o está cayendo, ¿no? Ahí depende cómo le quieran ver, pero pues lo cierto es que estamos muy mal en términos económicos, entonces el gobierno dice pues que la gente se ponga a gastar, que la gente se ponga a invertir, a comprar cosas, a transformarlas y a partir de ahí, bueno, pues ya veremos qué sucede, ¿no? Pero uno, que me cueste menos la deuda a mí como gobierno y dos, pues que se ponga a mover la economía. ¿Cuál es la diferencia entre el Banco de México y la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, que funge como banco central? En Estados Unidos hay un doble mandato. Allá se le pide a la Fed que se preocupe también por el empleo, que exista pleno empleo. ¿Qué es una tasa de pleno empleo? Cuando la tasa de desempleo en Estados Unidos está por debajo de 4%. ¿Por qué se dice que es pleno empleo? Bueno, pues porque normalmente ese 4% de las personas sí tienen ganas de trabajar, sí están en edad de trabajar, pero se están moviendo de ciudad, están tomando un curso, se salieron de su trabajo porque están buscando un nuevo empleo, pero vamos, no es que no encuentren empleo. Entonces, cuando la tasa de desempleo está por debajo de 4%, se dice que hay pleno empleo en Estados Unidos. Ahorita la tasa de desempleo en Estados Unidos está en 4.3%, llegó a estar en 3.9, 4.3 no es una tasa muy alta para Estados Unidos, pero lo que más le preocupa a la Fed es que su economía cada mes, perdonen, debería estar creando 150,000 empleos o más y ahorita está creando menos de 40,000 empleos al mes y eso es lo que le preocupa a la Fed. Entonces la Fed dice, miren, sí, la tasa de inflación en Estados Unidos está en 2.9%. Nuestra meta es 2%, pero vamos a bajar la tasa de referencia en Estados Unidos para tratar de que la gente, igual que aquí en México, pues que la gente empiece a sacar su dinero del banco, que le cueste menos sus tarjetas de crédito y que se ponga a gastar un poco más. Y eso pues genere más empleos en Estados Unidos y eso genere más consumo y en consecuencia pues genere más empleos. Esa es la preocupación de la Fed. Los mercados, como ustedes saben, primero le dijeron a la Fed, sí, sí te la creo, y después le dijeron, no, no te la creo. Las tasas de largo plazo que revisan cuál podría ser la inflación en los próximos años en Estados Unidos, pues en lugar de bajar, subieron, y las tasas hipotecarias en lugar de bajar, subieron. Y la razón es, bueno, pues si estás bajando la tasa de interés, vas a generar más consumo, vas a generar más inflación, y en consecuencia, pues yo quiero una tasa más alta en los próximos años. La Fed, pues realmente nos está diciendo, Estados Unidos va hacia un crecimiento muy bajo en los próximos 12 meses y cuando hay un crecimiento bajo, lo que sucede es que los oferentes de bienes y servicios empiezan a reducir sus precios.
Si la tele no se está vendiendo en $1,000, pues hay que bajarle el precio a 950. Si no se vende a 950, pues a 900, si no a 850, en lugar de estar subiendo los precios. Estamos viendo, por ejemplo, que en algunas ciudades de Estados Unidos, como no se estaban vendiendo las casas, pues los precios de las casas en Estados Unidos están empezando a bajar 2, 3%, nada de crisis, pero en lugar de subir los precios de las casas en Estados Unidos, en algunas ciudades están bajando, ¿no? Entonces, Banco de México está esperando que se dé el mismo efecto en los próximos meses en México, que la gente saque su dinero del banco, lo ponga a trabajar y eso mueva la economía. Y por el otro lado, bueno, pues la Secretaría de Hacienda le aplaude a Banco de México, pues porque de esa manera se reduce el costo financiero. En mi opinión, si la inflación subyacente no regresa a 3%, yo no bajaría la tasa, pero bueno, pues Banco de México ha dejado de ser un organismo autónomo e independiente. Ellos dicen, no se preocupen, así como en Estados Unidos la economía va mal, en México también va mal, eso es lo que nos están diciendo con su reducción de tasa. Y incluso ellos dicen que sus pronósticos de inflación es que el próximo año, de alguna manera mágica, va a bajar a 3% la inflación. Yo creo que se va a mantener alrededor de 4% en los próximos meses, ¿no? Pero bueno, ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de los ganadores, los perdedores de esta acción de Banco de México? Bueno, ¿quiénes ganan? Pues ganan evidentemente quienes tienen muchas deudas. Y la razón es muy simple. Pues si tienes muchas deudas, pues ahora con una tasa de interés más baja, pues tus deudas bajan, ¿no? Ganan quienes vayan a pedir prestado en una hipoteca para comprar una casa. Pues vamos a ver si realmente las tasas de interés en México bajan, están alrededor de 8 o 9% en este momento. Creo que todavía necesitan que bajen un poco más las tasas, pero sobre todo que las expectativas de inflación en los próximos años sí se cumplan, porque lo que Banco de México nos está diciendo de que vamos a tener una tasa de 3%, por el momento no se está cumpliendo, estamos alrededor de 4%. Cuando baje a 3% la inflación en México, en ese momento bajará la tasa de interés de las hipotecas, como les digo, anda sobre 9%. En Estados Unidos, cuando la Fed baja su tasa, bajan rápidamente las tasas de las tarjetas de crédito, de los autos. Las tarjetas de crédito en México, como ustedes saben, son un robo, están por los cielos. Las tasas empiezan, una buena tasa en México empieza en 25, 30. Hay tasas evidentemente del 70, del 80, del 90% anual. Entonces, realmente no bajan las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Sí podemos ver más promociones agresivas de los bancos para vender autos a 36 y a 48 meses. Eso sí, creo que lo podemos ver en los próximos meses. Creo que podemos incluso regresar a un esquema en donde te financio la mitad del auto en 2, 3 años y dentro de 3 años, pues ya vemos si me pagas la otra mitad del auto, te lo quedas o me lo devuelves. Creo que es algo que podríamos ver en los próximos meses en México. Creo que el Buen Fin va a tener más promesas y propuestas de meses sin intereses que las que vimos el año pasado. Como siempre les he dicho, la regla de finanzas personales básica es, si el producto me va a durar más tiempo que el crédito, está bien comprarlo a meses sin intereses. Si el producto no me va a durar más tiempo, no lo compren a meses sin intereses. Ejemplo, si me voy a comprar un refrigerador, una sala, una tele, un auto a 12 o a 24 meses, pues está bien. La vida útil de esos productos es de 3, 4, 5 años. Si me voy a comprar la comida de este mes a meses sin intereses, aguas, aguas. Deben de reducir sus gastos porque la comida me la voy a acabar en un mes y me voy a quedar con una deuda durante 10, 11 meses, ¿no? Entonces, aprovechen sus créditos de manera inteligente, aprovechen los meses sin intereses que vienen en el Buen Fin, que va a haber buenas ofertas. Vayan revisando, por cierto, los precios de lo que vayan a comprar, de lo que estén pensando en comprar, para ver si realmente van a bajar los precios o no. Yo he visto mucho reetiquetado, ¿no? En septiembre bajan un poquito los precios, luego en octubre lo suben mucho, para entonces decirte que la tele que costaba 10,000 pesos en septiembre, pues en octubre costaba 15,000. ¿Y qué crees? Para el Buen Fin ya te la bajé a 10,000 de nuevo, ¿no? Ahora con meses sin intereses, eso es una práctica lamentable que pues muchas tiendas llevan a cabo. Hay algunas que son más honestas y no hacen ese tipo de cosas, pero bueno. ¿Quiénes más ganan con la baja de tasa de interés? Pues el sector construcción,
porque los créditos puente pues están relacionados con la TIE, la tasa interbancaria de equilibrio, y esa TIE normalmente es 0.25 por puntos por encima de la tasa de referencia. Si la tasa ahorita está en 7.75, la TIE anda en el 8.15. Cuando baje a 7.50 mañana, pues la TIE bajará a 7.80, y si luego la tasa de interés baja a 7 y baja a 6, pongamos que a 6 baje el próximo año, pues entonces la TIE andará en 6.15, 6.20% más o menos, y sobre eso, sobre lo que se piden los créditos, hay sectores que son muy intensivos en mano de obra, digo, en créditos, como es el sector construcción, como es el sector industrial, el sector telecomunicaciones. Entonces, bueno, pues los costos financieros de estas empresas empiezan a bajar, y eso hace que yo pida un crédito, que es otra vez el objetivo del gobierno y del banco, ¿no? Que la gente pida más créditos y demás. Nuestra economía no está tan creditizada como la norteamericana. Allá sí una baja así se ve rápidamente reflejada en casi todos los sectores. En México no, porque realmente los mexicanos pedimos pocos créditos. Los bancos no le prestan a casi nadie, le prestan más bien a empresas grandes y muy grandes. Si son alguna empresa mediana, pequeña que anda buscando un crédito, pues me pueden contactar, y en cuanto a la vida les echo una mano para que les empiecen a prestar crédito a los bancos, con todo gusto. Y bueno, pues es un buen momento para pedir un crédito. Si ustedes van a comprar una casa, adelante, cómprenla, piden, ya saben, un crédito a tasa fija. Y bueno, ¿quién también gana? Pues gana la Bolsa Mexicana de Valores, y la razón es muy simple. Si el año pasado a mí una empresa me daba un rendimiento esperado del 15% con riesgos, yo decía, mira, 15% contra el 11% que me está dando el banco sin riesgo, pues la verdad no me interesa mucho una inversión con riesgo del 15%. Pero ahorita, pues, cuando yo sé que la tasa de interés va a bajar a 6 y me estás ofreciendo el mismo 15%, pues ya me parece una tasa muy atractiva, ¿no? Ya son 2 veces lo que yo iba a ganar en una tasa de interés libre de riesgo. Entonces, también las inversiones de riesgo pues se vuelven más atractivas conforme va bajando la tasa de interés. Un punto que no quiero dejar escapar es este incremento a la retención que nos van a hacer en nuestros ahorros. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, la ley del ISR señala que todos los mexicanos o empresas extranjeras que residimos en México y obtenemos alguna utilidad por nuestras actividades debemos de pagar el ISR, el impuesto sobre la renta. ¿Cómo se calcula en el caso de los ahorros? Bueno, pues hay una tasa nominal o total, que es 7%, vamos a ponerlo en 7%. Hay una inflación, vamos a ponerla en 4, y entonces tú tuviste una tasa real por encima de la inflación del 3%. Tu tasa de interés, otra vez en el ejemplo, fue 7, tu inflación fue 4, la diferencia es 3%, esa es tu utilidad real por haber invertido dinero en México en el banco. Ese 3% deberá de pagar ISR. Entonces el gobierno lo que hace es que le dice a los bancos, reténle 0.90% de lo que él gana de sus ahorros y dale lo demás. Le das también una cartita que dice que es una retención de impuestos para que él se la dé a su contador el próximo año, y que el contador diga, a ver, gobierno, de estas actividades obtuve tanto dinero, y del banco de mis ahorros obtuve una tasa real de tanto, 3%, ya me retuviste tanto. Y entonces, pues habrá veces que salgan con saldo a favor y habrá veces que salgan con saldo en contra. ¿Por qué pueden salir con saldo en contra? Pues porque a lo mejor no obtuvieron una tasa del 7% en sus inversiones, a lo mejor obtuvieron una tasa del 3 o del 4% en un pagaré, y el gobierno de todas maneras le retuvo el 0.9%, y pues ya, ahí, pues entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues le tienen que pedir al contador que le diga al gobierno, oye, aquí me retuviste el dinero de más, me lo tienes que devolver, ¿no? Ahí en lugar de utilidades tuve pérdidas en términos reales porque la tasa de interés a la que invertí estuvo por debajo de lo que realmente yo obtuve, ¿no? Entonces, por favor, devuélveme este dinero. ¿Qué es lo que busca el gobierno? Bueno, pues por un lado el gobierno se jinetea el dinero porque ustedes obtienen sus intereses en el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo, y el gobierno se los va a ir quitando mes con mes ese 0.90%. Y después es hasta el mes de abril del próximo año cuando ustedes pueden pedir su retención y decirle, oye, gobierno, te pasaste y me cobraste de más, ¿no? Entonces, uno, está jineteando con nuestro dinero, y dos,
El gobierno quiere saber quiénes son esas personas que están ahorrando, a qué se dedican, por qué se dedican, y entonces si quieres que yo te devuelva tu dinero, lo que yo te puedo haber debido, pues me tienes que platicar un poco más acerca de quién eres, cómo eres, y por qué obtuviste ese dinero, ¿no? Y habrá muchísimos contribuyentes que digan, a ver, para 10,000 o 20,000 o 30,000 pesos de 10, 20 o 30 millones que tengo en el banco, pues la verdad no me conviene pedir la devolución de mis impuestos, hay que se los quede el gobierno, entonces pues el gobierno ya lo caído, caído, y ya no te va a devolver nada porque pues no me los pediste. Y habrá también quienes les hayan quitado un poco más de lo que tenía que quitarles el gobierno. Cuando ustedes hacen su devolución de impuestos, como pasó este año, no pusieron la factura del refri, no pusieron la vacuna del perro y demás, y entonces el gobierno pues no les devuelve nada, ¿no? Porque en este año las devoluciones de impuestos no se llevaron a cabo, ¿no? El gobierno devolvió muy poco dinero. ¿Por qué? Pues por cualquier cantidad de excusas y pretextos, y te dijeron, pues sí, vuélvelo a hacer el próximo año y ya veremos si el próximo año te devuelvo o no te devuelvo dinero. ¿Qué es lo que está haciendo Banco de México? Pues Banco de México está perdiendo autonomía y está perdiendo independencia, se está convirtiendo en una parte de la Presidencia de la República, en una parte de la Secretaría de Hacienda, y eso es peligroso. Y es peligroso porque al final del día nuestra tasa de interés refleja el riesgo país que somos. En Estados Unidos, que es un país pues, con el que se nos compara a nivel mundial, porque es nuestro principal socio comercial, porque es nuestro vecino, su tasa de interés está ahorita más o menos en 4%. Nosotros vamos a estar a partir de mañana en 7,5%, entonces hay una diferencia de 3,5%. Nosotros los mexicanos le estamos pagando a los extranjeros 3,5% más para convencerlos de que vale la pena invertir en México. Ese diferencial de 3,5% es, digamos que el histórico promedio de los últimos 15 años. Es un diferencial donde en otras ocasiones los inversionistas extranjeros se sienten a gusto y dicen, bueno, mira, me está pagando un poco más, 3,5, me puedo quedar en México. ¿Qué pasa si la Fed no baja tanto su tasa como si probablemente lo va a hacer México? Bueno, pues ese diferencial entre invertir en México e invertir en Estados Unidos se va a ir reduciendo. Y si se reduce mucho, yo digo que más allá de reducirlo 2,5%, pues habrá capitales gringos que digan, pues ya no me conviene. Ya es muy poquita la diferencia, entonces empiezo a sacar mi dinero de México y eso va a presionar un poco el tipo de cambio. Por el momento, todo hace suponer que también en Estados Unidos la tasa de interés va a bajar 0,50 más, terminará 3,50 este año, y en México terminará, como les platicaba, en 7%. Entonces, 7% acá y 3,50 allá, sigue manteniéndose ese 3,50, y eso, bueno, pues le va a dar cierta estabilidad al tipo de cambio porque ese diferencial se mantiene. Vamos a ver qué pasa el próximo año, pero bueno, pues de esto y más vamos a platicar en el Substack de Carlos. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas Financieras. Aquí en X estoy como Carlos López Jones, y gracias a la doctora Erika Dan, este Substack, este Space, perdón, se convierte en un podcast que publicamos en Apple Podcasts y en Spotify. Muchísimas gracias a todos.